Para ello, una pregunta a ustedes. De pronto se han topado, o mejor dicho, han desarmado algún juguete y se han topado con algunos circuitos medios raros. Déjenme buscar por aquí. De pronto alguien ha desarmado algún juguete o algún artefacto y se ha topado con esta clase de circuitos. Confirman si pueden visualizar aquí en la izquierda, perdón, en la derecha. Tienen un ejemplo de circuito eléctrico. ¿Alguien se ha topado con eso? Bueno, espero que ustedes en su corta vida hayan topado con eso. Dice, me sacó de la clase el internet, ya entré otra vez, dice. Sí, creo que está medio malo el internet de algunos. Sí, Esperemos que no licenciado. tengamos problemas en el transcurso de la clase. A 500 me... Bueno, como les iba diciendo, en esta clase estamos hablando de circuitos eléctricos, los cuales son parecidos a esta imagen de acá. Estos son ya circuitos más complejos, pero todos se resumen en este diagrama que tenemos aquí, en la cual tenemos la mayoría de veces resistencias unidas de manera complejas. Por ejemplo, pueden ver aquí que incluso se llegan a formar, mejor dicho, forman figuras geométricas como triángulos, rectángulos. En sí tenemos una maraña de resistencias, pero todo esto se puede transformar a una sola resistencia que se conoce como resistencia equivalente. Para lo cual tenemos dos configuraciones básicas o dos formas básicas que siempre vamos a encontrar. No importa la cantidad o la forma compleja que estén, todas se pueden resumir en estas dos maneras. La primera es conexión en paralelo, que es esta de acá. En paralelo tenemos que la entrada van conectados al mismo punto y las salidas también van conectadas al mismo punto. Tenemos resistencia en serie, la cual, como pueden apreciar, la salida de una resistencia es la entrada de la otra. Pueden tener entre dos o tres o más resistencias en serie, de la misma manera dos o tres o más resistencias conectadas en paralelo. Y si nos vamos a esta gráfica de acá, pueden apreciar que esta resistencia está en paralelo con esta. Lo que nos interesa de esto es saber cómo calcular la resistencia equivalente. Para eso tenemos la siguiente fórmula dependiendo de la configuración. Si son resistencias en paralelo, tendríamos de esta manera la fórmula, mientras que en serie sería esta forma la fórmula. Para serie es la más sencilla, simplemente sumo las resistencias, mientras que en paralelo es más complejo. Las resistencias se vuelven fracciones y luego debo proceder a sumarlas. Las características principales, tanto para paralelo en serie, son las siguientes. Para resistencias en paralelo, la corriente eléctrica total que circula por todo este circuito es la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Esta corriente más esta corriente en paralelo. Mientras que el voltaje va a ser igual para las dos resistencias. Todo esto ya lo vamos a ver en el ejercicio. Mientras que en la configuración en serie, que es esta de acá,
La corriente eléctrica es igual para todas las que se encuentran aquí. Mientras que en el voltaje va a ser diferente para cada una de las resistencias. Ahora sí, vamos a aplicar todas estas fórmulas en el siguiente ejercicio. Primeramente, estas tres resistencias, 1, 2 y 3, ¿de qué manera están conectadas? ¿En serie o en paralelo? ¿Alguien que me ayude con esa pregunta? ¿De qué manera están conectadas esas tres resistencias? ¿En serie o en paralelo? Parece que está en paralelo. En paralelo nocionan por ahí. ¿Alguien que piense lo contrario? Como su compañera dijo, las resistencias están en paralelo. ¿Cómo se puede saber? Muy simple. Como pueden apreciar aquí las entradas, todas las entradas están conectadas entre sí, mientras que todas las salidas también están conectadas entre sí. Para una configuración en serie, recuerden que la salida de una resistencia se vuelve la entrada de la otra. Esto es para una conexión en serie. Aquí, como pueden apreciar, tenemos una conexión en paralelo. Ahora, para proceder a calcular el valor de la resistencia equivalente, es decir, en vez de tener todas esas tres resistencias, simplemente buscamos la resistencia equivalente para tener el circuito de la siguiente manera. Una resistencia conectada a la batería de 12 voltios, lo cual nos facilita para saber la corriente que circula por todo el circuito. Para saber el valor de esa resistencia equivalente, debemos aplicar las fórmulas que acabamos de ver. Para una configuración en paralelo, tengo esta fórmula de acá, que me dice que 1 dividido para la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las fracciones de las resistencias, lo cual sería 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Ahora simplemente debo reemplazar con los datos que sé. ¿Me ayudan qué valor tiene la resistencia 1? En la gráfica lo pueden ver. 10. Correcto, el valor de la primera resistencia es de 10. Y no se olviden de la unidad ohmio, que se simboliza con esta letra griega. El valor de la resistencia 2, ¿cuál es? 7,5. Correcto, 7,5. Y no se olviden la unidad de ohmio, que se representa con esta letra griega. Y por último, la resistencia número 3, que tiene el valor de 5 ohmios. Ahora sí, para calcular la resistencia equivalente, necesitamos resolver esas fracciones. Como siempre, el mínimo común, que es la multiplicación de todos los términos, 10 por 7.5 y por 5. En este caso, para el primer término, me queda de 7.5 multiplicado por 5.
Para el segundo término, multiplico los extremos, que serían 10 por 5. Para el tercer término, tendría la multiplicación de los números 10 y 7.5. 10 por 7.5. Y proceden a resolver. ¿Me ayudan con la multiplicación de 7.5 por 5? ¿Qué valor les da? $37,5. Correcto, 37.5. La otra multiplicación sería 10 por 5, fácil 50, más la otra multiplicación, 10 por 7.5, 75. Eso tengo en la parte superior, mientras que en la parte inferior tengo 10 que multiplica 7.5 y que multiplica 5. Me da un valor de 375. No nos olvidemos que todo esto es unidad de ohmio. Seguimos con las operaciones. Alguien que me ayude con la suma que tengo en la parte superior. 37.5 más 50 más 75. Ver si sumo 37.5 más 50 más 75 me da un valor de 162.5. Ahora sí, sencillamente me falta despejar el valor de la resistencia equivalente. Para ello puedo realizar lo siguiente. Simplemente doy vuelta a todo lo que tengo ahí. Me queda 375 dividido para 162.5. La unidad de ohmio. Simplemente ya lo último que me falta es realizar esa división. Tendría que dividir 375 para 162.5. Me da un valor de 2,31 ohmios. Hasta aquí nada complicado. Tal vez una pregunta. ¿Alguna pregunta de pronto? Licenciado, ¿será que por favor me puede repetir lo del inicio? Porque lo que pasa es que estoy un poco mal con el internet, no puedo ingresar. Listo, repito para todos. En este circuito de acá, vamos a determinar la resistencia equivalente. Es decir, que en vez de tener todas estas tres resistencias, tengamos solo una. A esa se lo conoce como resistencia equivalente. Para ello nos fijamos cómo están conectadas estas resistencias, si están en serie o en paralelo. Al analizar nos fijamos que todas están conectadas al mismo punto, tanto en la entrada como en la salida. Por lo tanto, estas resistencias están conectadas en paralelo. Y ahora la fórmula
para una conexión en paralelo es esta de acá. Copio esa fórmula y simplemente reemplazo con los datos que tengo. El valor de la resistencia 1 de 10 ohmios, el valor de la resistencia 2 de 7.5, de la resistencia 3 de 5 ohmios. Y aquí sencillamente ya procedo a resolver matemáticamente estas fracciones, lo cual me resulta de multiplicar en el denominador, multiplico todo. Para las siguientes expresiones simplemente es la multiplicación de los términos que no están aquí, que serían 7.5 y 5. Para este caso, los términos que no están aquí son 10 y 5. Y para el último caso, los términos que no están aquí son 10 y 7.5. Realizo ya todas las operaciones, las sumas, y a la final me queda esta fracción. Como pueden apreciar, la resistencia equivalente también está en modo de fracción. Por lo cual simplemente al dar la vuelta, es decir, al subir la resistencia equivalente para arriba, debo simplemente invertir el orden de estos números. 375 va arriba y 162.5 va abajo. Y simplemente ya realizo esa operación en la calculadora, que me da este valor de 2.31. Las unidades de ohmio que se representa con esta letra Y. Eso, ya con eso tengo la resistencia equivalente y lo que me pide es calcular la intensidad o corriente eléctrica que circula por todas las resistencias, para lo cual simplemente es aplicar la ley de Ohm, que me establece que la resistencia es igual al voltaje dividido para la intensidad. De esta fórmula de acá debo despejar la corriente eléctrica, que es lo que me pide el ejercicio. Despejando, ¿qué es lo que me queda? Si despejo de esta fórmula la intensidad, ¿cómo me queda? Me queda voltaje dividido para resistencia. En este caso, la resistencia, como me pide la corriente que circula por todas las resistencias, en vez de escribir todo esto, ya tengo su equivalente, que es de 2.31. El voltaje de 12 voltios, la resistencia equivalente de 2.31. Unidad de voltaje es voltios, unidad de resistencia ohmios. Simplemente realizo esa división de 12 dividido para 2.31. Me da un valor de 5,19. Unidad de corriente, el amperio. Nada complicado hasta aquí. De pronto una pregunta, ¿alguna pregunta? Eh, 2,31 por cuánto se dividía, dicen ahí. Es 12 dividido para 2.31. Les da el valor de 5.19 amperios, que es la unidad de corriente eléctrica. Como ven, no es nada complicado. Aquí sí les quiero acotar algo, o mejor dicho, les quiero preguntar algo. Tenemos 3 resistencias que están conectados en paralelo, y las características principales de una conexión en paralelo son estas de acá. El voltaje que circula va a ser igual para todas las resistencias,
mientras que la corriente va a ser diferente, para lo cual la resistencia total, mejor dicho, la corriente total es la suma de todas las corrientes. Entonces, si me voy a mi circuito de acá, como están las tres en paralelo, todas estas tres van a tener un voltaje de 12 voltios. Por todas esas tres circula 12 voltios. Mientras que la corriente va a ser diferente para las tres. La corriente que tengo calculada hasta el momento, la corriente que ingresa a las tres y tiene el valor de 5.19 amperios. Esa es la corriente que entra a las tres. Y por cada una va a circular distinto. Puede ser que para la primera circule más o circule menos. Lo mismo para la segunda y la tercera. Puede ser que entre más corriente o menos corriente. Pero lo que sí sé es que a las tres les está llegando este valor de corriente de 5.19. Para saber qué corriente está circulando en específico para cada resistencia, simplemente con la ley de Ohm que acabamos de ver, que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esta fórmula ya se ve qué corriente estaría circulando por cada una de las resistencias. Lo que hasta ahora sé es que por las tres resistencias va a ingresar 5.19 amperios. Y ahora sí, vamos con la parte de la tarea. La actividad que deben realizar es esta de acá. No es nada complicado. Primeramente que nada, deben graficar y luego proceder a calcular lo que se pide. Para ello vamos a utilizar esta plataforma que nos va a facilitar la resolución. Primeramente que nada, dice que tenemos tres resistencias. Tengo una, dos y tres resistencias. También me dice que tengo una batería. Déjenme sacar la batería. Y ahora sí voy a proceder a dar los valores. ¿Qué valores tienen las resistencias? La primera, ¿de qué valor es? De 20, Correcto. La segunda, ¿de cuánto? 18, Y la última, de 6, ya. La primera era de 20, 20. Selecciono el objeto y ubico el valor. Siguiente resistencia, selecciono y ubico el valor. La resistencia 2, ¿de qué valor era? Resistencia 18, 2 de 18. Y la última, la resistencia 3, 6, tengo 6 ohmios. Ya tengo las resistencias con sus valores. 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y ahora me falta poner el valor de la batería, que tiene un valor de 18 voltios. 18 voltios. Y ahora simplemente me falta unir la batería y las ¡Apure, mami! resistencias. Sí, a las 10:29. Los micrófonos, por favor. Y ahora sí me falta unir todo eso
para lo cual me dice que las tres resistencias están en paralelo. Tengo tres resistencias y debo conectar en paralelo. ¿Alguien me ayude? ¿Cómo debo proceder? Para conectar en paralelo estas tres resistencias. ¿Algún voluntario? Tengo tres resistencias y me piden conectarlos en paralelo. En paralelo, recuerden que todas las resistencias, perdón, todas las entradas van a un solo punto. Es decir, todas las entradas se unen. Lo mismo las salidas, todas las salidas se unen. Hasta ahí ya tendría configurado, conectado las tres resistencias en paralelo. Micrófonos, por favor. Y una vez que tengo esto, simplemente me falta conectar a la batería. La entrada de la batería a la entrada de todas las resistencias. La salida de la batería a la salida de todas las resistencias. Y ahora lo que me pide es calcular la resistencia equivalente de todas estas. Para la cual, ¿cuál fórmula debo utilizar? De estas dos, ¿cuál es la que debo utilizar? La primera porque está en paralelo. Correcto, la primera. Me pide calcular la resistencia equivalente. Como sé que todas son en paralelo, me toca calcular la resistencia por esta fórmula. 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Lo cual ya reemplazando con los valores me quedaría de la siguiente manera. La resistencia 1, un valor de 20 ohmios. La resistencia 2, un valor de 18 ohmios. Y la última resistencia de 6 ohmios. Eso ya les toca resolver a ustedes para encontrar la resistencia equivalente. Una vez que resuelvan, van con el siguiente enunciado, la cual me dice calcular la intensidad de corriente en el circuito. Para ello recuerden la ley de Ohm que me dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. De esta ecuación despejan la intensidad y les quedaría voltaje sobre resistencia. En este caso, en la parte B, déjenme poner por aquí, esto es para la parte B, esta es la parte A. Para la parte B, me pide la intensidad de corriente que pasa por todo el circuito. Es decir, la corriente que va a ir por todas las tres resistencias. Por lo tanto, esta resistencia debe ser la resistencia equivalente que ya van a calcular. El voltaje ya saben, 18 voltios.
mientras que la resistencia equivalente es la que van a calcular ustedes. Para lo cual, vamos a ver qué valor de corriente les va a dar. Para ello simplemente ponemos nuestro amperímetro y lo conectamos para saber qué valor de corriente circulan por las tres resistencias. Como pueden apreciar, el valor es de 4.9 amperios. Entonces, si realizan todo bien, aquí la corriente debe darles un valor de 4,9 amperios. Ustedes deben comprobar si es verdadero o falso realizando estas operaciones. Mientras que para la parte C nos pide calcular la corriente que pasa por cada resistencia eléctrica. Es decir, por cada una, como están en paralelo, va a pasar una diferente corriente, lo cual de la igual manera, utilizando la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje dividido, en este caso para resistencia. Pero les pide de cada resistencia, entonces la primera intensidad la obtienen dividiendo de la resistencia 1, la intensidad número 2, la obtienen al dividir el voltaje para la resistencia 2. Y la corriente que pasa por la resistencia 3, de igual manera voltaje dividido para resistencia 3. En sí lo que deben hacer, lo primerito, calcular la resistencia equivalente. Con ello calculan la corriente total que va para las tres resistencias. Lo cual, como pueden apreciar, usamos el amperímetro y nos dio que esa corriente es de 4.9. Ustedes deben comprobar si es verdad o no. Luego, para el literal C, les pide calcular la intensidad que circula por cada resistencia. Para la resistencia 1, ¿qué intensidad va? Para la resistencia 2, la intensidad que pasa por ahí. Y lo mismo para la resistencia 3. Estas corrientes ustedes deben calcular con la misma ley de Ohm, que es voltaje dividido para resistencia. Tomar en cuenta que cada resistencia tiene un valor diferente. Sería para la resistencia 3, para la resistencia 2 y esto para la resistencia 1. Y si dudan de la respuesta que ustedes obtengan, pueden tranquilamente simularlo y verificar la respuesta. En este caso, para colocar el amperímetro, como les dije, el amperímetro debe ir en serie con el circuito. Para saber, por ejemplo, para esta resistencia, al conectar mi amperímetro, me da el valor de la corriente que circula por ahí. Que en este caso me da una corriente de 1 amperio. Ustedes pueden calcularlo y verificar si es correcto ese valor o no. Y eso es lo que deben realizar de la tarea de física. Tal vez alguna pregunta hasta aquí. En la solución, ¿cómo era la fórmula? La fórmula para resistencias equivalentes o para cada corriente.
para corriente. Para la corriente es esta de acá. En este caso, como estamos hablando para la corriente que circula por todo el circuito, es con la resistencia equivalente. Para el caso que quiera saber la corriente que pasa por la resistencia 1, es esta fórmula de acá. Simplemente la resistencia es el valor de la resistencia 1. Para la resistencia 2, el valor de la resistencia 2. Y para la corriente de la resistencia 3, el valor de la resistencia 3. Como ven, no es nada complicado. Aquí tienen las fórmulas. Ustedes ya simplemente deben reemplazar con los valores que tienen. Primeramente deben calcular la resistencia equivalente. Luego calcular la corriente que pasa por todas las resistencias. Y luego calcular la corriente que pasa por cada una de estas resistencias. Tal vez alguien otra pregunta. Listo, si no hay más preguntas, sería todo de la actividad de física. Mientras que para química simplemente es una lectura sobre la corrosión de los materiales. Ahí en la guía les habla sobre la corrosión, los tipos que hay, por qué se da, y ustedes simplemente deben elaborar un cuadro, un mapa mental de la clasificación de las corrosiones. De la misma manera, contestar la pregunta de la importancia que existe en la corrosión de los materiales. Eso sería todo. Como les dije, la próxima semana tendremos toda la semana virtual. Sería todo de mi parte. Las tareas, por favor, hasta las 4 de la tarde. Pasado de esa hora, se considera tarea atrasada. Déjenme tomar una captura de pantalla para la asistencia. Y conmigo sería hasta la próxima semana. Le hice una pregunta porque solo hasta las 4 usted dijo las primeras veces que era hasta las 5. Porque hay estudiantes que me están mandando a las 6 de la tarde. Ya se pasan de hora. Y como castigo, mejor recibo hasta las 4. Listo. Me despido y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.